¿Qué tal amigos del Club de los Desconocidos? Los saluda Luis Barreiro y el día de hoy estoy súper contento porque les traigo una invitada que nos va a hablar de un súper tema y me gustaría preguntarles a ustedes como audiencia, ¿cómo fue su infancia? Su infancia fue esta infancia de felicidad y de alegría, te sentiste amado por tus papás, te fueron guiando para que fueras creciendo como persona o, en algunos casos, viviste gritos, viviste golpes, viviste burlas, sarcasmo, que ahora de adulto tal vez entiendes que tus papás lo hicieron con todo el cariño y todo el amor para desarrollarte, pero que entiendes que, como dicen en el fútbol americano, pues era un poco de rudeza innecesaria. El día de hoy tenemos a una súper especialista que nos va a hablar acerca de la crianza de los niños y adolescentes, pero no desde el lado de los golpes, de los gritos, sino desde el lado de la amabilidad y de la paternidad libre de violencia. Y por eso, para mí, el día de hoy es un honor y un gustazo recibir a una invitada como tú. Bienvenida, Samantha Barocio Rocha. ¿Cómo estás, Samantha? Hola Luis, estoy muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Gracias por invitarme. Sí, pues para mí de verdad es un placer, un honor y además una intriga saber de qué va tu tema. Como sabes, este es el Club de los Desconocidos, entonces llevamos 3 minutos de conocernos literalmente, pero ya mi mente empezó a trabajar, mi mente empezó a decir qué tan bien lo estoy haciendo yo con mi hijo de 7 años y por eso yo como papá preocupado por la educación de mi hijo, pues traigo muchas preguntas que yo creo que pueden ser relevantes para la audiencia que hoy nos escucha. Entonces, si estás lista, yo traigo muchas preguntas, así que va a haber un bombardeo de preguntas para ti. Estoy lista. Adelante. Excelente. Pues bueno, lo primero que me gustaría que me contaras antes de entrar ya en materia, siempre es de este club de los desconocidos, aunque es un podcast, le queremos dar este formato de club en donde pues primero nos conozcamos como personas, ¿no? Entonces, a mí me encantaría primero hacerte esta pregunta tan abierta de que te tomes el tiempo que creas necesario para responderme, pues es simplemente, no sé si nos podrías contar tu historia. ¿Quién eres? ¿Quién es Samantha Barocio Rocha? ¿Cómo creces? Y cómo, pues, tu experiencia de vida te lleva a estar haciendo algo en la sociedad para poder atacar el tema de la violencia doméstica. Claro que sí, con mucho gusto. Pues mira, yo soy la mayor de 3 hermanas, hija de psicólogos, eso te deben decir muchas cosas. Entonces, pues de niña fui sujeto de experimento de muchas cosas con mis papás, pruebas y montones de cosas, y desde niña yo tenía esta curiosidad por la psicología y desde niña yo leía libros de psicología. Siempre fui la niña bien portada, la educada, la que salía bien en la escuela, la que no le daba lata a sus papás, ¿no? La que protegía a las hermanas porque, pues, mis 2 hermanas, sobre todo la en medio súper travieta. Y bueno, conforme yo fui creciendo, yo fui es muy interesante porque desde que yo era chavita, la gente a mi alrededor, o sea, mis pares, mis compañeros se acercaban y me pedían consejos. Oye, Samantha, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? ¿Qué puedo hacer en esto? Desde que estaba yo en la primaria, yo lo recuerdo. Entonces, como que crecí con esta sensación de que yo venía a este mundo a guiar a otros, a acompañar a otros, que mi misión estaba en la psicología sí o sí. Más allá de que siempre fui tan obediente y obviamente había una expectativa de parte de mis papás de que yo estudiara psicología, aunque me decían que no, pero sí. Entonces, bueno, pues cuando llegó el momento de elegir carrera, pues para mí fue, no había duda, no había discusión, eso era lo que yo iba a estudiar. Y fui aceptada en la UNAM, precisamente, y estudié la carrera de psicología, todavía no muy clara de para dónde me quería mover. Mi mamá fue terapeuta familiar, tiene un doctorado en psicología, mi papá también tenía un doctorado en psicología, pero él se dedicaba a la capacitación, como en la educación, y yo decía, no quiero ni lo de mi mamá, ni lo de mi papá, como que no sé exactamente qué quiero. Llego al octavo semestre de la carrera y digo, creo que no quiero ser psicóloga. Y ya que no, porque nunca me di la oportunidad de cuestionarme, ¿no? De decir, ¿realmente es eso que quieres? O sea, ¿no te podría gustar otra cosa?
También me gustaba mucho el diseño gráfico, y decía: "A lo mejor tuve que ser diseñadora". Estudié muchos idiomas, y decía: "A lo mejor tenía que haber sido, intérprete y traductora". O sea, era una la crisis que no tuve en la adolescencia, la tuve a los veintitantos años. Y finalmente, pues, anduve 10 años, salí de la carrera, la terminé, y anduve 10 años tratando de encontrar mi camino. Estudié marketing, estudié relaciones públicas, estudié programación neurolingüística, me metí a 80 cosas, y de repente caí en lo que me di cuenta que era mi misión de vida, que es lo que estoy haciendo en este momento. Empiezo a trabajar con adolescentes, empiezo a dar talleres para adolescentes, tratando de salvarlos de lo que a mí me pasó, ¿no? El taller se llama Una vida con propósito, tratar de guiarlos para encontrar su camino, que sepan para dónde van, independientemente de lo que digan los demás. ¿Tú qué quieres, no? ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué quieres ser? ¿Cómo te ves en el mundo? Plántate con seguridad, o sea, toda esta parte. Y cuando estoy dando estos talleres, se empiezan a acercar conmigo los papás y me dicen: "Oye, Samantha, fíjate que me está pasando esto con mi hijo, ¿qué me recomiendas?". Y la verdad es que en ese momento yo no tenía, pues, gran formación en ese sentido. Entonces, era como que de lo que me nacía del alma, yo de lo que viví como hija, lo que a mí me hubiera gustado que mis papás hicieran, como me hubiera gustado que me prepararan para la vida. Y de repente les daba yo tips, me decían: "Samantha, me funcionó maravilloso. Oye, ¿no das curso?". Y así, ¡ah, interesante! Y mi papá, como dedicado tantos años a la capacitación, organiza un congreso y me invita a dar una capacitación de comunicación con adolescentes. Entonces, me preparo y cuando yo me paré en el escenario y empecé a hablar, y empecé a ver la respuesta del público y todo esto, dije: "Es que esto es lo mío, o sea, de aquí soy, esto es para lo que yo nací, para acompañar a esta gente que a veces se siente tan perdida y poder darles todas estas estrategias, como desmenuzar todos los contenidos que hay afuera", porque eso es lo que me dicen mucho los papás, es que, ¿a quién le hago caso? Entonces, lo que yo hago es: "Tú espérame, yo me estudio todo y yo te digo que sí, que no, que para eso nací". Y así fue como llegué a lo que hago el día de hoy, hoy 20 años después de esa primer conferencia. Wow, qué bonita historia, pues, basada, pues, primero en tu historia familiar, que además, pues, tienes una familia atípica, ¿no? O sea, no todo mundo es hijo de 2 doctores en psicología, ¿no? No es común. Y y luego, me encanta esta parte en donde dices, al principio como que tenía todo muy claro, sabía para dónde iba, pero ya que estaba ahí, te queda esta duda de: "Ay, ¿y si no era así? ¿Y si mi misión era otra?". Y finalmente, pues, todo este camino te va ayudando a también tener herramientas, ¿no? O sea, que hayas podido estudiar marketing y neurolingüística, y otras cosas que parecía que no están relacionadas, pues terminan siendo herramientas que seguramente hoy ocupas. Y a veces yo prefiero este tipo de personas como tú, que tienen múltiples herramientas porque tienen más vivencias que tal vez una persona que solo se especializó y solo siguió un camino y entonces su experiencia de vida pues es un poco más limitada, ¿no? Te tengo muchas preguntas. Ya te conocimos y la verdad es que tu historia es apasionante. Adicionalmente, pues tienes una energía increíble y lo expresas con mucha emoción. Y gracias a Dios de que tenemos aquí y de que fuiste a esa primera conferencia organizada por tu papá y que hoy podemos hablar pues de todo lo que has hecho y has logrado, ¿no? Y voy a empezar con una primera pregunta. Ah, Okey. Según las notas que tomé justo antes de encender la grabación, me decías, es una escuela de paternidad libre de gritos. Y luego dices gestionar emociones desde la calma. Y no lo sé, pero, o sea, yo he sentido que a veces justo la pasión por intentar explicar un punto, pues te lleva a estar emocionado y te lleva a que si la persona del otro lado no te está haciendo caso, pues entonces te lleva a levantar tu voz porque dices paternidad libre de gritos y pues eso te puede llevar a la frustración, al enojo
y entonces a mostrar ese enojo. Y me gustaría que comenzaras contándonos eso. ¿Cómo es esta gestión de las emociones libre de gritos? Que a veces, para algunas cabezas, podría ser como completamente incompatible si es como, ¿cómo muestro mi emoción si no es haciendo esas modulaciones y expresiones de voz? Entonces, cuéntanos un poco más, ¿a qué te refieres con paternidad libre de gritos y qué tiene que ver esto con tus emociones? Okey. Mira, primero que nada, lo primero que te tengo que decir es que todo esto parte y hace sentido en este contexto en el que vivimos, porque nosotros no crecimos con papás libres y gritos, ¿no? O sea, de mi generación para atrás, pues crecimos en nuestra mayoría con papás, aún con papás psicólogos, pues con papás gritones, con papás que amenazaban, con papás que castigaban, con papás, ¿no? Que te callas y lo que yo digo y toda esta parte, ¿no? Entonces, con lo que yo me encuentro es que todo eso obviamente generó heridas en todos nosotros que hemos tenido que sanar como adultos. Entonces, yo me encuentro con muchos padres de familia que en este momento me dicen, yo no quiero educar como me educaron, pero entonces me descubro a mí mismo hablando como mis papás, gritando como mi mamá, digo, ¿en qué momento? Entonces, todo el modelo de paternidad libre de gritos, de donde parte el primer punto es hacernos consciente de la emoción, ¿sí? Hacernos conscientes de que está la emoción, porque estamos acostumbrados, precisamente puesto que nuestros papás no crecieron ni nos educaron, ni a ellos les enseñaron inteligencia emocional, pues ellos no, no nos modelaron la gestión emocional. Y nosotros estamos aprendiendo inteligencia emocional a los 40, 50 años, ¿no? Ya que nos dimos de topes contra la. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que el primer punto para vivir libre de gritos es querer dejar de gritar. Ese es el primer punto, la intención de dejar de gritar. Número 2 es hacerte consciente de las emociones. Porque, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la gente en general está tan desconectada de sus emociones que no se dan cuenta que tienen una emoción hasta que ya están histéricos, ¿sabes? Así de, agárrenme porque lo mato, ¿no? O sea, ya que están así, que dices, sí. Entonces, ese es el problema. Entonces, lo primero que hacemos en el programa Paternidad Libre de Gritos es un mes entero nos dedicamos a decirle a los papás qué hacer con sus emociones, ¿sí? Primero identifícala, date cuenta cómo se expresa en tu cuerpo, cómo se siente, cómo te va subiendo el calor por la cabeza o se te va subiendo la bilis o sientes que se te retuerce la tripa. O sea, identifica tus sensaciones físicas porque ese es el primer elemento para poder gestionar una emoción, darte cuenta que está ahí, pero sobre todo darte cuenta cuando está empezando. Porque si tú quieres gestionar la emoción cuando estás histérico o histérica, eso no va a ocurrir. No sé si has visto un meme que ha rondado por las redes mucho que dice maneras de invocar al diablo, repetir el nombre de los 666 nombres del diablo al espejo a las 12 de la noche y luego así, ya sabes, no sé qué. Tercera forma de invocar al diablo, decirle a una mujer enojada que se calme. No lo había visto. Segunda parte, ¿no? O sea, obviamente, si yo me quiero calmar cuando estoy, te recogieron mentira, ¿qué? ¿No? Pues ahí mi cerebro ya está, o sea, estoy absolutamente dominado por mi amígdala, ¿no? Lóbulo frontal no tiene funcionamiento en ese momento, no puedo anticipar las consecuencias de mis acciones, no puedo darme cuenta del daño que estoy causando, no puedo razonar, no me puedo calmar, o sea, estoy histérico y lo que quiero es venganza y justicia. Entonces, el primer paso es aprender a identificar las emociones e identificar cuando van empezando, para que entonces cuando van empezando las puedas gestionar, puedas utilizar estrategias de gestión emocional. Yo adicionalmente tengo una maestría en mindfulness, entonces también utilizo estas estrategias de respiración consciente, estrategias de mindfulness para ayudar a los padres de familia a que en el momento en que identifican la emoción, utilicen ciertas estrategias para controlar la emoción, para gestionarla y que entonces puedan comunicar lo que quieren comunicar de una manera diferente, ¿sí? Me gusta mucho, me gusta mucho. Entonces, no te quiero interrumpir. ¿Querías decir algo más o puedo pasar a una pregunta?
Porque me chocan esos entrevistadores que está el entrevistado emocionado diciendo cosas y luego los interrumpen a la mitad y no quiero ser de esos. Ok, entonces lo que voy entendiendo es primero intención. Yo no soy experto, por supuesto, pero ni de lejos. Y quisiera preguntarte, intención tiene que ver probablemente, así lo estoy entendiendo, con esta convicción de que puedes actuar diferente, ¿no? Yo he escuchado gente que dice cosas como, es que me hace enojar, o es que, ¿cómo no voy a reaccionar si me está haciendo esto, no? Y entonces yo lo que un día estaba justamente platicando con una persona, le decía, a ver, no, es que no es natural esa respuesta, o sea, entonces le ponía el ejemplo, tú puedes ir manejando y se te mete el del pecero, el del taxi o el que sea, que son creadores de los que manejan peor, el de la moto ahora, que hay tantas motos, se te mete el de la moto y tú tienes la opción de decidir bajarte con una pistola y agarrarlo a balazos, o puedes decir que Dios te bendiga y no lo tienes que educar, o sea, no es una respuesta necesaria. Entonces yo, más que comentario es pregunta. La intención tiene que ver con esto de que puedo elegir reaccionar diferente o consideras que hay estímulos que invariablemente te tienen que llevar forzosamente al enojo y a la furia. Cuéntame eso. Mira, te voy a decir, lo que sucede es que la intención para cada persona va a venir de un lugar diferente. Te voy a comentar algo y luego te voy a dar un ejemplo. Entonces, hay algunas personas que dicen, a mí no me gustó, a mí no me gustó cómo me educaron, a mí, yo me doy cuenta hoy que parte de mi baja autoestima, parte de mi dificultad para poner límites, parte de mi falta de seguridad, ¿no? Tiene que ver con cómo fui educado, que no se me permitía hablar, que no se me permitía quejarme, ¿sabes? Y dicen, yo no quiero hacer eso, no quiero repetir esos patrones del pasado y si tú me vas a enseñar una manera diferente de hacerlo, yo le entro. Entonces, para algunos es eso. Para otros es que se hacen conscientes del daño que causan sus palabras y que causan sus acciones, que ellos mismos se han dado cuenta, ¿no? Que ya cuando le hablan así medio volteado el hijo ya hasta se agacha así como que susto me va a pegar o no. Y dicen, eso no quiero. Y yo te voy a platicar uno de los casos de éxito más hermosos que yo he tenido en estos 20 años. Es de un papá, uno de los primeros papás que llegó conmigo. Y él en ese momento era papá, bueno, su hija tenía como 5 años y su hijo tenía 3 años. Y él era así súper, súper cercano con su hija, pero con su hijo le costaba mucho conectar. Y el hijo nada más es mamá, mamá, y no quería saber nada de él. Y por más que él intentaba acercarse, no podía. Y él lo atribuía a que era muy explosivo. Y decía, es que me tiene miedo y por eso no se me quiere acercar. Y entonces él llegó conmigo porque en esta intención de conectar con su hijo, imagínate el compromiso de este papá. Él era empleado, decide renunciar a su trabajo para volverse autoempleado y poder ir a comer a su casa todos los días y poder llevar a su hijo al parque todas las tardes. Entonces, empieza a llevar al hijo al parque todas las tardes, tratando de generar esta conexión. Va muy bien, el hijo se empieza a acercar y de repente en una de esas visitas, por un minuto, le ponen la araña del parquímetro. Y entonces, cuando llega el coche, dice, ¿pero qué? Pero es que, aparte sus mamás están esperando a que pase el segundo para joderte la araña, ¿no? Y entonces estaba enojadísimo, dijo que sube al niño al coche y llama, paga la multa, llama por teléfono. Y quienes hemos tenido la mala experiencia que nos pasa eso, sabemos que en menos de 10 minutos ya vienen a quitarte la araña, o sea, son rapidísimos. Y normalmente quien te quita la araña no es el que te la puso, es otra persona. Se tardaron 45 minutos en quitarle la araña. Y él lo único que hacía era rumiar en la cabeza, sí, claro, yo un minuto y ellos se dan el lujo, me tienen aquí 45 minutos y 800 pesos y bla, 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 ¿sabes? Y llega la persona a quitarle la araña, que no fue el que se la puso, y él me contaba, me decía, le dije
hasta de lo que se iba a morir. Dice, lo insulté, le grité, dice, llegó un momento en que yo mismo me asusté porque sentía una necesidad de golpear con mis puños. Dice, y cuando estaba yo así totalmente fuera de mí, sentí una mirada. Y era la mirada de mi hijo, desde adentro del coche, hacia agarradito de la ventana, nada más los ojitos, mirándome como diciendo, ¿quién es ese monstruo? Dice, y en esos minutos destruí todo lo que yo había construido con mi hijo los meses anteriores. Y yo me juré que no volvía a provocar esa mirada en los ojos de mi hijo nunca más. Y así fue como él llegó conmigo. Wow. Y hoy, su hijo tiene ya 17 años y tienen una relación súper cercana. Eh, conocí a su hijo porque tomó un taller conmigo, entonces te digo, muchas veces esa intención surge de buscar algo diferente porque lo que veo, lo que estoy haciendo, me doy cuenta que no me da los resultados que yo quiero, porque no quiero repetir esos patrones que a mí me hicieron tanto daño, ¿sí? Una mamá que tomó un taller conmigo me decía, es que yo crecí castigada toda la vida, toda mi infancia estuve castigada y vivía con las pompas y las piernas marcadas de los cinturonazos. Yo juré que cuando fuera mamá no le iba a levantar la mano a mis hijos jamás. Entonces, la intención puede venir de muchos diferentes lugares, pero lo que tienen en común todos los papás que llegan conmigo es esa, esa casi necesidad interna de ser mejores cada día. Es eso. Wow, qué historia. Y da esta certeza de que incluso con ese temperamento tan fuerte que tiene esta persona que nos cuentas, porque pues yo creo que todo el mundo nos hemos enojado alguna vez. eh, yo te puedo decir, yo jamás me he puesto a insultar a alguien en la calle y decirle que se va a morir. Puedo enojarme y no lo hago. Entonces, esta persona que dice, incluso tenía esta necesidad de golpearlo, pues ya nos podemos dar cuenta del temperamento que tenía y el hecho de que con esa intención, que ese es tu primer punto, ¿no? Intención, esa conciencia que toma cuando ve al hijo diciendo, no, no, por favor, papá, ya no, no hagas eso, eh, las dos cosas que dijiste, quedó el ejemplo clarísimo, ¿no? Intención y conciencia, se puede actuar diferente, se puede cambiar y con la guía adecuada, con las herramientas adecuadas, porque me imagino que no es como en automático, o sea, no es terminé de escuchar el podcast y ya mañana me voy a controlar. O sea, viene un proceso que ahorita me gustaría entrar un poquito más al proceso. Pues qué gran historia y qué bonita historia de éxito. Ah, te tengo pues la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ok, te estamos escuchando, identificamos este tipo de patrones. Antes de entrar al proceso, me gustaría que me contaras, tal vez lo más evidente es como pues esta furia, ¿no? Que además es como la peor tachada. Pero cuando hablamos de emociones, también entiendo que puede haber otras emociones destructivas que sin llegar a la furia y al grito, también pueden ser súper dañinas para la relación, ¿no? O sea, eso de que hay papás que le hacen la ley del hielo a los hijos, o esto de que hay papás como muy sarcásticos, o qué otras cosas para los que nos están escuchando puedo identificar en mí para decir, oye, ¿sabes qué? Esto que estoy haciendo, que ahorita lo estoy escuchando en el podcast, pues es que esto también está dañando la relación con mi hijo, con mi hija, y no necesariamente son gritos, porque podríamos decir, pues yo no le grito, pero estoy haciendo también algo que puede ser igual de dañino. ¿Nos podrías comentar algo al respecto? Qué buena pregunta, Luis. Te sacaste 10. Gracias. Porque te voy a decir algo. Dentro del programa de paternidad libre de gritos, nosotros hablamos de gritos, entre comillas, porque en realidad nosotros hablamos de que hay muchas formas de gritar.
no solamente gritamos levantando la voz, también gritamos cuando manipulamos emocionalmente, ¿sí? Yo siempre le digo a los papás que traemos a la Sarita García en el ADN, ¿no? Entonces, cuando los hijos no quieren obedecer, sí, claro, 26 horas de parto y tú no eres capaz de hacer lo único que te pido, que salir bien en la escuela, ¿sabes? Cuando manipulamos, cuando hacemos la ley del hielo, cuando evitamos, no, no, tú dile a tu hijo, aquí te hace caso, ¿no? Tú dile a tu hijo. Evitamos cuando sobreprotegemos, ¿sí? En nombre del amor, inutilizamos a los hijos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hablo mucho también, por ejemplo, de sobrecompensar, ¿sí? Que es esta parte, sobre todo pasa mucho en las familias separadas o divorciadas. El padre de familia que los ve menos tiempo, cuando los ve, ay, pero ¿cómo lo voy a regañar? Ay, ¿cómo le voy a poner límites? Ay, ¿cómo esto? ¿No? Entonces, en una sentada le quiere dar todo lo que no le dio en 15 días. Y entonces termina dañando a los hijos, ¿sí? Al no poner límites, al no plantarse como una autoridad. Entonces, hablamos de que hay muchas formas de gritar y todos nosotros conocemos personas que con una sonrisa te dicen que te vayas al pueblo y que eres lo peor de este mundo, ¿no? Claro. Con una sonrisa y una voz preciosa te están diciendo cosas espantosas. Entonces, no tiene que ver con el volumen. Yo siempre les digo, no sé si ya te diste cuenta, Luis, pero yo traigo micrófono incluido. Cuando doy conferencias les digo, ni me den micrófono porque ya los traigo. Entonces yo digo, si fuera una cuestión de volumen, yo no podría representar en México este modelo, porque me dirán, no, es que hablas muy fuerte. No tiene que ver con el volumen, tiene que ver con el contenido, con la emoción que está detrás de lo que yo estoy diciendo, lo que tú decías, el sarcasmo, la ironía. Ay, qué raro, adivinen quién perdió otra vez el suéter. Bravo, bravo. Todo eso también es violencia, todo eso también nosotros le llamamos formas de gritar. Obviamente los golpes, los pellizcos, las cachetadas, jalar el pelo, el cinturonazo, todo eso también le llamamos formas de gritar, pero al final es violencia. Claro, claro. Tengo más preguntas. Sí. Antes de seguir, yo creo que ya mucha gente ha de estar diciendo, yo quiero tus libros, tus conferencias, tu lo que sea. Entonces, cuéntame, ¿tienes fechas? Eh, También entiendo que vas a dar pláticas a escuelas. Si alguien nos está escuchando que es director de escuela, que quiera contactarte, o no sé si es talleres abiertos al público en donde te puedan contactar. Dime, no sé, ¿tienes redes sociales, página, teléfono? ¿Cómo te contactan? Muchas gracias, sí. Yo doy, una gran parte de mi actividad son talleres y conferencias que yo organizo por mi parte. Entonces, yo más o menos 3 o 4 veces al año organizo este taller de paternidad libre de gritos y otros talleres que también imparto, como tengo uno de relaciones positivas con adolescentes, también para padres de familia. Entonces, precisamente en el mes de noviembre de este año, 2025, estoy por iniciar nuevos grupos y de cualquier manera a lo largo del año yo los doy todo el tiempo. También, pues cuando me invitan a las escuelas, doy conferencias de escuela para padres o conferencias o talleres para maestros. Entonces, pues estoy a sus órdenes. También doy asesorías para papás, asesorías individuales si lo requieren. Y me encuentran, mi WhatsApp es el 55 14 73 51 25 en México. Y en Facebook me encuentra como Samantha Barocio Rocha Oficina. Ahí es normalmente donde publico todo el tema de fechas, nuevos talleres, toda esa parte. Y cuando doy conferencias gratuitas, pues también ahí todo está ahí en Facebook. En YouTube tengo un canal, así como Samantha Barocio, que es @sbarocio, @sbarocio, y ahí tengo un montón de conferencias gratuitas a las que pueden tener acceso de todos los temas que puedan imaginarse. Hay una gran cantidad ahí de contenido que puede ser de utilidad para todos los que nos escuchan. Y en Instagram me encuentran como Health and Amor. Y ahí ahí en Instagram comparto más bien como contenidos de utilidad para los padres, más que fechas de talleres y cosas así. Excelente, excelente. Voy a repetir para los que no alcanzaron a escuchar, es WhatsApp 55 14 73 51 25,
Facebook Samantha Barocio Rocha Oficina, YouTube @sbarocio. Así, si lo estás viendo en el video, pues vete ahí, velo ahorita y velo allá. Si solo lo estás escuchando, es S. Barocio, es con B de bueno y después como si fuera Rocío con una C. S. Barocio con C de casa. Instagram, help, I'm a mom, en inglés como ayuda, soy mamá o soy una mamá. Súper. Ok, tenemos más preguntas. Entonces, estén pendientes de todos los talleres y cosas y conferencias y todo lo que publica Samantha, que eh, hay que ir a verla. ¿Desde dónde te conectas, Samantha? Yo me conecto desde la Ciudad de México, sin embargo voy a donde me lleve. He dado talleres en Guatemala, he dado talleres en Honduras, en El Salvador, en Barcelona, en San Luis Potosí, en Pachuca, en Puebla, a donde me lleven yo voy. Excelente, muy bien. Entonces, para que estén pendientes, pues síganla para que cuando esté cerca de su ciudad la puedan ir a ver. O si eres empresario, si eres de escuela, pues ya saben, la pueden contactar al 55 14 73 51 25 y llévenla porque seguramente que puede aportar mucho para sus comunidades. Bien, tengo más preguntitas. Entonces, sigo sobre lo mismo, ¿no? Intención, conciencia, darse cuenta, bien, darse cuenta en la etapa temprana de la emoción, ¿no? Así es. Porque si ya te desbordaste, ya, además hay gente que luego para regresar se tarda 3 días, ¿no? O sea, ya se desbordó y 3 días se la pasa muy enojada y entonces ya le cuesta mucho trabajo. Quiero preguntarte algo. am, Ujú. yo entiendo una cosa. Y es una pregunta realmente sincera que tengo que hacer, que consultar tu opinión. Mi hijo apenas tiene 7 años, pero sí he visto cómo intento ser un papá observador, seguramente con defectos y todo, pero sí he visto pues cómo ha cambiado completamente su comportamiento desde que tenía un mes de nacido, cuando pasó por los 3 años, cuando pasó por los 5 años y ahora que tienen los 7 años. Y cada etapa, de verdad entiendes que el niño va adquiriendo conciencia y que va haciendo cosas distintas y va cambiando su comportamiento, ¿no? Y hay una cuestión que en, en mi casa, fíjate que a pesar de que mis papás fueron de no gritos ni nada, sí estaba esta cosa de que, sobre todo cuando los niños eran más chiquitos, de repente sí había una reprimenda física, no de agarrar cinturón y darte cinturonazos, pero sí de, por decirte algo, ¿no? El niño va a meter los dedos al contacto de luz y de darle el manacito, ¿no? Y yo sí, en 3 ocasiones, sí tomé esa misma actitud, ¿no? Y recuerdo las tres perfectas, ¿no? O sea, justo esta escena de, oye, va a meter los dedos al contacto, un manacito. ah, y no fuertísima, porque obviamente tampoco le iba a bajar la mano así, pero sí que lo sintiera, ¿no? O sea, tampoco era un cariñito para decirle, no, ahí no se toca y no lo vuelvas a meter. Luego otra vez que agarró un cuchillo, yo creo que la del contacto de luz, yo creo que tenía unos 18 meses, yo creo, porque ya empezaba, ya caminaba e intentó hacerlo. Luego, igual como por esa época, tal vez un poquito antes, que agarra un cuchillo de la mesa y ahí no le di el manazo, pero sí le hice fuerte. No, ese no se toca y ten cuidado, ¿no? Y luego me acuerdo muy bien de una vez que nosotros en ese entonces vivíamos en una privada eh, donde realmente no había flujo de coches, pero él tenía como 2 años y medio, 3 años, y se me bajó de la banqueta corriendo. Gracias a Dios no había coches, pero sí yo pensé, ¿cómo le digo que no es seguro hacerlo? Y entonces lo que hice fue, niño, ¿por qué se baja? Y fíjate que le jalé de la patillita, ¿no? Entonces no te puedes bajar y no te puedes bajar y cuando te vayas a bajar te tienes que fijar de un lado y del otro. Claro,
aunque sí me entendió, no es como ahora que a los 7 años, pues sí ya entiende muy bien que se tiene que frenar y tiene que voltear a la izquierda y a la derecha, sobre todo en la Ciudad de México, que me deja todo el mundo bien mal. Este, ah, y son mis 3 eventos de violencia con mi hijo, ¿no? Y actualmente, o sea, me acaba de pasar una cosa muy puntual, ¿no? Que él se quiso hacer el chistoso en la escuela, en el segundo de primaria, y entonces agarró las tijeras y empezó a cortar el pelo. Entonces, entonces el director me mandó a hablar todo preocupado, ¿no? De, Es que se cortó el pelo y le quitamos las tijeras y no sé qué". Y entonces cuando llegó por él a la escuela, porque ese día fui yo, entonces ya va el director muy preocupado. La verdad es que a mí me dio un poquito de risa. Y entonces saliendo, me dice, papi, es que me vas a regañar. Y le digo, no, pero ¿por qué no me vas a regañar? Y le digo, primero porque nunca te regaño. Y segundo, porque creo que ya entendiste que es algo que no tienes que hacer, ¿verdad? Y me dice, sí, pero ¿por qué no lo tengo que hacer? Y le digo, primero porque tú no sabes bien cortarte el pelo y por eso vamos al peluquero, porque él sabe bien cómo cortártelo. Y segundo, porque sí sabes que las tijeras pueden ser peligrosas, ¿verdad? Porque si te la pones en el ojo, si te cortas, entonces no podemos estar jugando con tijeras. Entonces, ¿tú ya entendiste que no lo vas a volver a hacer? Sí, papi. Y entonces, ya esa relación de que realmente, pues, no lo regaño. Entonces, quería preguntarte esto, porque en mi familia siempre ha estado de que si son muy chiquitos, la reprimenda física le puede evitar algún riesgo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿O de qué otra manera se puede hacer para causar el mismo impacto de cosas que son muy graves que no se tendrían que hacer? Y ya me callo y te escucho. Sí, pues es que, fíjate, eso que tú me estás diciendo es la famosa discusión anual que me he hecho con alguien sobre la famosa nalgada a tiempo, ¿no? Entonces, yo soy de la idea de que la famosa nalgada a tiempo no debería de existir, porque los niños no aprenden a golpes, no aprenden asustándolos. Em, nuestra responsabilidad o nuestra labor como adultos es preparar los espacios para que ellos estén seguros, ¿sí? O para que ellos se muevan de manera segura. Entonces, oye, pues que un enchufe, bueno, pues por eso existen estos enchufes de seguridad, para que yo haga segura mi casa, para que no haya manera de que mi hijo mete el enchufe en ningún lado. Por otro lado, no lo voy a poner a jugar cerca de un enchufe, ¿no? Voy a preparar el espacio para que él pueda jugar de la manera más segura. Y si yo veo que está acercándose o yo veo que está pues en un área donde pudiera, digamos, ponerse en riesgo, pues lo que yo voy a hacer es lo voy a mover del lugar. Si yo veo que tiene este interés por este objeto que no es, no, ese no, este sí. Cuando nosotros le decimos que no a un niño, es muy importante decirles esto no, pero este sí. Porque a veces nada más nos quedamos, eso no, ¿sabes? Y luego el cerebro del niño automáticamente es, ¿y entonces qué hago, no? Entonces, nada, no, o sea, nada, no puedo hacer nada, ¿no? No, no, no. Entonces, cuando tú les dices, mira, esto no, pero esto sí. Entonces el niño sabe que hay ciertos objetos que son con los que hay que jugar, ¿no? Entonces, cuando son muy pequeños, nuestra labor es de prevención. Entonces, por eso hay tantas, ahorita que me narrabas todo esto de tu hijo, me acordé, no sé si conoces o conocen a los Wiggles. No, Cousin. Es un grupo, haz de cuenta que son unos papás, unos señores australianos que tienen un grupo y que se hicieron famosísimos porque hacían programas para niños enseñándoles cosas de la vida. Entonces hay una canción que decía que precisamente que les enseña cómo cruzar la calle. Entonces le dice la canción es en inglés, lo que quieras, ¿no? Pero digamos es así como, pues llegas al semáforo y cuando está en rojo, miras hacia los dos lados, tomas la mano de un adulto, te aseguras que no venga un coche y entonces cruzas con tus amigos, ¿no? Entonces, es precisamente eso lo que nosotros tenemos que hacer como papás. Porque normalmente los papás muchas veces llegan como, pero ¿qué hago cuando hace eso? No, espérate, es que hay que irnos hacia atrás. Vámonos hacia atrás. Vamos primero a prevenir, a enseñarles lo que tienen que saber para que no se pongan en riesgo. Y entonces ya el número de cosas para las que tú vas a tener que llamar la atención va a ser mínimo.
pero primero dediquémonos a prevenir. Y yo estoy convencida de que esa prevención de ninguna manera es ni con nalgadas, ni con manotazos, ni con gritos, ni con, ¿sabes? O sea, hay esta creencia equivocada de que si le grito y lo asusto, entonces ya no lo va a hacer. Y no necesariamente, porque lo que estoy provocando cuando el cerebro se estresa, perdemos la capacidad de aprender. Entonces, lo que estamos haciendo, cuando decimos, deja de ser grave, o el manazo, o lo que sea, lo ponemos en un estado de alerta que ni siquiera le permite aprender de la experiencia. Ok. Pero con los niños podemos utilizar el juego, las canciones, los cuentos, para enseñarles lo que queremos que aprendan y se mantengan seguros. Ok, ok. Gracias. Siguiente, siguiente. eh, y última. Pero ya llevamos una hora, está buenísima la plática. Quiero recordarles que por favor sigan a Samantha Barocio. Por favor, en Facebook, Samantha Barocio Rocha Oficina, WhatsApp 55 14 73 51 25, YouTube S Barocio, @S Barocio, Instagram Help I'm a Mom. Última pregunta. Listo, te estoy escuchando, estoy identificando que soy un papá que suele excederse, que suele no comprender sus emociones, o porque también puede ser esta. Puede ser que yo no identifico que me excedo, yo no identifico que grito, yo no identifico que hago el sarcasmo o que pienso que es normal, porque también hay gente que es así, ¿no? Pero probablemente lo que sí estás identificando es que en algún momento se rompió la relación con tu hijo o con tu hija, ¿no? Y no entiendes por qué. Porque probablemente piensas que todo lo haces bien. Pues contáctelo a Samantha. Exacto. Es que Contáctelo a fíjate, Samantha. acabas de tocar un punto muy importante. Ajá. Aunque el centro de este programa de paternidad libre de gritos es enseñar a los papás a gestionar su emoción correctamente para que puedan educar desde donde quieren educar. Yo quiero educar desde el amor, yo quiero educar desde mis valores, desde mis principios, ¿no? Desde la mejor parte de mí mismo, no quiero educar desde este miedo, desde esta, ¿no? Este intimidar, desde estos gritos, enojo, cansancio, desesperación. O sea, para que puedan educar desde el lugar correcto, pero en realidad en este programa lo que nosotros hacemos es ayudarles a crear una estructura en casa que les permita precisamente educar a estos niños, educar a estos adolescentes para que crezcan con las herramientas que necesitan para ser exitosos en la vida. Porque al final lo que impide que tú enseñes lo que quieres enseñar es precisamente esa reactividad emocional. Claro. Y desde la reactividad emocional no puedes enseñarles a ser autosuficientes, a ser independientes, a valerse por sí mismos, a tomar decisiones, ¿sabes? Porque desde el enojo es, haz esto y te callas, ¿no? ¿Dónde está la toma de decisiones? En ningún lado. ¿Dónde está, no? Esta parte de razonando. ¿Quién sabe dónde estará? Y precisamente lo que genera todos los diferentes tipos de gritos, ¿no? Lo que decíamos, el sarcasmo, la ironía, la sobreprotección, el hacerles absolutamente todo, ¿no? Precisamente lo que genera es una desconexión. Y si tú estás desconectado, si tú estás desconectado de tu hijo, tenga la edad que tenga, eso se va a ver reflejado en situaciones de conducta y va a salir mal en la escuela, y si es pequeño va a morder, ¿no? Y se va a agarrar el choco con el que se encuentre, ¿no? Y si es adolescente va a empezar a fumar y va a tener problemas en la escuela, se va a pelear, ¿sabes? O sea, te va a contestar mal, va a tener negativa en el cuarto y no va a hacer lo que tiene que hacer, no va a cumplir con sus responsabilidades. O sea, al final, cuando hay una desconexión emocional, pues vamos a encontrar estas conductas disruptivas, digamos. Entonces, lo que buscamos con este taller es que vuelvas a conectarte con tus hijos desde otro lugar, para que desde ese lugar se genere una cooperación con las reglas, con los límites que tú estableces, y para que entonces puedas aprovechar esos momentos que antes eran de gritos y ahora son de conexión, para enseñar lo que realmente quieres enseñar.
y darles entonces las herramientas que ellos necesitan para valerse en la vida. Yo a esa parte ya no llegué, cuando me preguntabas de mi historia, pero algo que a mí me pasó, aún con papás psicólogos, algo que a mí me pasó es que crecí tan sobreprotegida que cuando me tocó ser adulta, yo sentía que había fracasado como adulta. Yo decía: "Es que no sé ser adulta, alguien que me ayude, yo quiero regresar, ay, yo quiero regresar a ser niña y que me mantengan y que", ¿sabes? O sea, era una cosa espantosa. Entonces, parte de mi motivación también es eso, ¿no? ¿Cómo podemos preparar a los hijos para que cuando lleguen al mundo real, lleguen con todas estas herramientas, convencidos de que se pueden comer el mundo si eso es lo que quieren? Bien, me encanta, me encanta. Entonces, ampliando todo esto que me dices es, eh, entonces, ¿en qué momento contactar a Samantha? Bueno, primero si soy papá, porque incluso aunque piense que lo estoy haciendo bien o papá o mamá, ¿no? Creo que lo estoy haciendo bien, creo que va una buena relación, creo que ya tengo una buena relación con mi hijo, lo estoy haciendo bien. Siempre tener herramientas adicionales te va a servir, ¿no? O sea, si lo estás haciendo bien, ve porque lo quieres hacer mejor. Si detectas que lo estás haciendo mal porque no te controlas, pues ve porque, ¿qué crees? Que si hay herramientas para que te controles y para que lo hagas mejor. Y si pienso que lo estoy haciendo bien, pero entonces pienso que los culpables son mis hijos. Y entonces pienso que justo porque no levantó la mesa, porque no me habló, porque no me saludó, porque hizo algo mal en la escuela, etcétera, pues también ve, porque seguramente algo no estás haciendo tan bien que el reflejo de esa, y me encantó esto que dices, ¿no? Esa desconexión hace efectos indeseables en los hijos, ¿no? Entonces, está genial. Me encanta, me encanta. Hemos llegado prácticamente al final, Samantha. Me gustaría primero decirte que aquí es tu casa, las puertas están abiertas. Esperemos que le vaya súper bien a este primer video en donde te presento al Club de los Desconocidos. Pero esta es tu casa. Cuando vayas a hacer un evento y que quieras venir a promocionarlo, que vas a escribir un libro, que vas a dar una conferencia no sé dónde, etcétera, vente acá y nosotros con mucho gusto te damos espacio para que puedas, para que puedas llegar a más personas. Eso es punto número uno. Ah, pero bueno, de este primer round, me gustaría hablarte de un espacio abierto. Tienes unos minutos para dar el mensaje que tú quieras a la audiencia. Muchas gracias. Pues mira, la invitación es para, como decías tú, para todos los papás, porque al final lo que yo hago es proporcionarles estrategias prácticas que cuando tú cierras el Zoom, todos mis talleres son en línea, entonces pueden tomarlo de cualquier lugar, todas las sesiones se graban por si un día no estás. Entonces, del momento en el que tú cierras el Zoom, en ese momento tú puedes poner en práctica lo que yo te acabo de decir. Entonces, la idea es, a lo mejor lo estás haciendo perfecto, pero ¿qué crees? Estas estrategias te van a dar esta cajita de herramientas que te van a preparar para la siguiente etapa de tus hijos, porque a lo mejor ahorita está todo maravilloso porque tu hijo tiene 7, 8 años, hasta 10 años, pero espérate que empiecen en la pubertad y te platico, ¿no? O a lo mejor está chiquito, tiene 1 o 2 años, espérate a que lleguen a lo que le llaman los terribles 2 o a la preadolescencia de los 3 años, ¿no? Entonces, por eso yo trabajo con papás de 2 años a 18 años, de 2 a 18 años. Entonces, vénganse, si tú crees que solamente gritando tus hijos te obedecen, si tú crees que podrías hacer las cosas mejor, si tú sientes que te sientes desconectado, si estás preocupado porque no sabes si lo estás haciendo bien o estás preocupado por algún comportamiento de tus hijos, ven conmigo, que aquí yo te recibo, te voy a dar todo lo que tú necesitas para lograr los objetivos que tú tienes. Se habla mucho de que no nos enseñan a ser papás. Yo sí te enseño. Ven conmigo, aquí estoy. Excelente. Recuerdo tus datos: 55 14 73 51 25. Facebook Samantha Barocio Rocha Oficina. YouTube S. Barocio. Instagram Help I am a Mom. De verdad, Samantha, muchísimas gracias por haberte tomado un ratito para venir a platicar con nosotros. Que sea la primera vez de muchas. Y pues nosotros encantados, encantados de conocerte. Es del tipo de voces que tenemos que escuchar y que a veces, ya sé que está muy bien esto de darle scroll
al YouTube, porque chicos medianos y grandes le están ahí todo el día. Pero escuchar este tipo de formato que es más largo, pero mucho más rico, seguro que a todos nos puede dar mucho y justo por eso nosotros armamos este podcast. No te me vayas, Samantha, déjame despedir a la audiencia y platicamos un minuto más. Amigos del Club de los Desconocidos, como siempre, un placer estar con ustedes. Se despide Luis Barreiro y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, Samantha.